¿Sabías que existe un tipo de oración tan poderosa que puede dividir océanos, detener ejércitos enemigos y crear caminos donde solo hay imposibilidades, transformando las situaciones más desesperantes en los testimonios más gloriosos de la historia? Imagínate por un momento esta escena desesperante: 2 millones de israelitas atrapados entre el Mar Rojo y el ejército más poderoso del mundo. Por delante, aguas profundas e imposibles de cruzar. Por detrás, los carros de guerra de Faraón, acercándose rápidamente con la furia de quien ha perdido toda su mano de obra esclava. A la derecha y a la izquierda, desiertos inhóspitos donde no hay escape posible. En términos humanos, era el final. No había salida militar, no había escape físico, no había solución diplomática. El pueblo que había sido librado de Egipto con milagros extraordinarios estaba a punto de ser masacrado o devuelto a la esclavitud. 400 años de opresión parecían haber terminado en una trampa mortal junto al Mar Rojo. El pueblo clamaba con desesperación: «No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto». Pero entonces sucede algo que cambió no solo el destino de Israel, sino la comprensión de toda la humanidad sobre el poder de la oración desesperada. Moisés, en lugar de entrar en pánico como el pueblo, en lugar de buscar soluciones humanas como los líderes naturales, hace algo extraordinario. Clama a Dios con una urgencia, una desesperación, una autoridad que mueve el cielo y la tierra. Y la respuesta de Dios es inmediata y poderosa. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y hermano mío, hermana mía, lo que sucedió a continuación desafía toda lógica natural. Las aguas del Mar Rojo se dividieron como muros a la derecha y a la izquierda, creando un camino seco por el cual 2 millones de personas caminaron hacia la libertad total. Si estás enfrentando situaciones que parecen imposibles, si hay mares rojos en tu vida que necesitan ser divididos, si te sientes atrapado entre problemas que no tienen solución humana, quédate hasta el final de este mensaje, porque voy a revelarte los secretos exactos de la oración de Moisés. ¿Cómo la hizo? ¿Por qué fue tan efectiva? ¿Y cómo tú puedes aplicar esos mismos principios para ver a Dios abrir caminos donde solo ves obstáculos? Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para Israel puede abrir cualquier camino cerrado en tu vida cuando aprendas a orar con la autoridad y la desesperación que Moisés demostró. Prepárate para descubrir el poder de la oración que divide imposibilidades. Mi querido hermano, mi querida hermana, bienvenido a un mensaje que va a enseñarte a orar con un nivel de autoridad y poder que tal vez nunca has experimentado antes. No estás viendo este video por casualidad. No llegaste aquí por accidente. Dios sabía que necesitabas aprender sobre el poder sobrenatural de la oración, que no acepta imposibilidades, que no se rinde ante obstáculos, que no negocia con limitaciones humanas. La historia de Moisés y la división del Mar Rojo no es solo un relato espectacular de un milagro antiguo. Es una revelación profunda sobre la naturaleza de la oración que mueve montañas, sobre cómo funciona la autoridad espiritual, sobre el poder que se activa cuando alguien clama a Dios desde un lugar de imposibilidad total, pero con fe inquebrantable. Moisés había llegado a este momento después de un proceso intenso de preparación divina. 40 años en el desierto como pastor habían quebrantado su confianza en sus propias habilidades y lo habían enseñado a depender completamente de Dios.
La zarza ardiente había sido su encuentro inicial con el poder sobrenatural. Las 10 plagas en Egipto habían sido su escuela de milagros, pero nada lo había preparado para este momento supremo donde la supervivencia de todo el pueblo de Dios dependía de su capacidad para conectarse con el poder divino. Y aquí está una verdad que necesitas grabar profundamente en tu corazón. Dios permite que llegues a lugares de imposibilidad total, donde solo tiene 2 opciones: un milagro sobrenatural o un desastre completo. En esos momentos, Él está esperando que clames con la misma desesperación, la misma autoridad, la misma fe inquebrantable que Moisés demostró. ¿Por qué es tan importante que te quedes hasta el final de este mensaje? Porque no vamos a quedarnos solo en la emoción del milagro. Vamos a diseccionar cada elemento de la oración de Moisés. Vamos a entender por qué Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí?, cuando aparentemente debería estar orando más. Vamos a descubrir los principios espirituales que operaron en ese momento crítico. Y más importante aún, ¿cómo puedes aplicar esos mismos principios cuando te encuentres frente a tu propio Mar Rojo? Vamos a explorar por qué Moisés extendió su vara sobre el mar y cómo la obediencia en acción multiplica el poder de la oración. Vamos a entender por qué el pueblo tuvo que caminar por fe antes de ver el milagro completarse y cómo la fe que actúa sin garantías activa intervenciones divinas. Vamos a descubrir por qué las aguas regresaron exactamente en el momento perfecto para destruir al ejército egipcio y cómo el timing divino siempre es perfecto aun cuando no lo entendemos. En este mundo donde los obstáculos parecen más grandes que las soluciones, donde los problemas crecen más rápido que las respuestas, donde tantas personas se sienten atrapadas entre situaciones imposibles, necesitamos desesperadamente redescubrir el poder de la oración que abrió el Mar Rojo. Oración que no acepta imposibilidades como respuesta final, que clama hasta que el cielo responde, que actúa en fe hasta que lo invisible se vuelve visible. Ese poder existe, hermano. Está documentado en la Escritura, está disponible para tu situación específica, y cuando lo descubras y lo apliques, vas a ver manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios que la gente va a preguntarse: ¿cómo es posible que caminos cerrados se abran, que obstáculos inamovibles se muevan, que situaciones imposibles encuentren solución sobrenatural? Prepárate para recibir revelación sobre la mentalidad de oración que Dios quiere darte. Prepárate para entender cómo clamar cuando estás atrapado, cómo actuar cuando no ves salida, cómo mantener autoridad espiritual cuando las circunstancias gritan derrota. La oración que puede abrir tu Mar Rojo está más cerca de lo que imaginas. Antes de continuar con esta revelación que puede transformar tu vida de oración para siempre, hermano, hermana, necesito que hagas algo poderoso conmigo. Si ya sientes que algo está despertando en tu espíritu de autoridad en oración, si hay mares rojos en tu vida que han estado bloqueando tu avance, pero que ahora sientes que pueden ser divididos, regálame un like. No lo hagas por cortesía. Hazlo como una declaración profética de que tú también vas a clamar hasta que Dios abra caminos donde solo ves obstáculos. Escribe en los comentarios: Dios abre camino en mi Mar Rojo, y comparte cuál es ese obstáculo específico en tu vida que parece imposible de superar. Puede ser una situación financiera que no tiene salida visible. Puede ser una enfermedad que los médicos no pueden curar. Puede ser una relación que parece irreparable. Puede ser un problema familiar que te tiene atrapado. No tengas miedo de ser específico. Aquí somos guerreros de oración y creemos en el poder de Dios para dividir cualquier obstáculo. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa todas las notificaciones. Cada semana, Dios me da mensajes específicos sobre el poder de la oración de autoridad,
sobre cómo clamar efectivamente en crisis, sobre principios del reino que pueden activar milagros sobrenaturales cuando todo parece perdido. Comparte este video con esa persona que sabes que se siente atrapada entre obstáculos imposibles, que tal vez ha perdido esperanza de que su situación tenga solución, que necesita ver que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir cualquier camino cerrado en su vida. Porque cuando compartimos testimonios del poder de la oración que abre caminos, hermano, cuando declaramos juntos la capacidad de Dios para dividir obstáculos, se crea una atmósfera espiritual donde los milagros de apertura se manifiestan con mayor frecuencia y mayor poder. Vamos juntos a entrar en la escuela de oración donde Moisés nos va a enseñar a clamar hasta que las imposibilidades se dividan. Vamos directo a la palabra de Dios, hermano mío. En Éxodo 14, 10-14, encontramos uno de los momentos más desesperantes y gloriosos de toda la historia bíblica. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el momento de crisis máxima, Moisés no entra en pánico. Declara la intervención divina con autoridad profética. Eso es liderazgo espiritual. Mantener fe cuando todos los demás la pierden. Pero entonces viene algo interesante en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Esta pregunta ha confundido a muchos. No se supone que debemos clamar a Dios en las crisis. Pero aquí está el principio poderoso. Hay tiempo para clamar y hay tiempo para actuar. Moisés había clamado lo suficiente para recibir dirección divina. Ahora era tiempo de actuar en esa dirección. En Éxodo 14:16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Dios le da instrucciones específicas: alzar la vara, extender la mano, dividir el mar. No eran acciones mágicas, eran actos de obediencia que activarían poder sobrenatural. Y en Éxodo 14, 21, 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, la obediencia inmediata a la instrucción divina. E hizo Jehová que el mar se retirase. Cuando Moisés obedeció, Dios actuó. La cooperación divino-humana. Moisés extendió la mano, Dios movió las aguas. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, no solo se abrió un pequeño sendero, se crearon muros de agua lo suficientemente altos y estables para que 2 millones de personas cruzaran con seguridad. En Éxodo 14, 26, 28. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar,
y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. El timing fue perfecto. Israel cruzó completamente antes de que las aguas regresaran, pero los egipcios fueron atrapados exactamente cuando estaban en medio del mar. Eso es precisión divina. En Éxodo 15:1-2 vemos la respuesta de Israel. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. La primera respuesta después del milagro fue adoración. No celebraron su valentía, celebraron el poder de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos referencias poderosas a este evento. En 1 Corintios 10:1-2, Pablo explica: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruce del Mar Rojo se convierte en tipo del bautismo cristiano: muerte a la vida anterior, nacimiento a vida nueva. En Hebreos 11:29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe pasaron el Mar Rojo. No fue por valentía humana o habilidad natural, fue por fe en el poder de Dios para hacer lo imposible. En Salmo 78:13, el salmista recuerda: dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Detuvo las aguas como en un montón. Las leyes de gravedad fueron suspendidas temporalmente para permitir el paso del pueblo de Dios. En Salmos 106:9-10, reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Reprendió al Mar Rojo. Dios habló con autoridad a las fuerzas de la naturaleza, y ellas obedecieron instantáneamente. En Isaías 43:16-17, Dios usa este evento como promesa para el futuro. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos, como pabilos se apagan. El que abre camino en el mar. El Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo el mismo Dios que abre caminos donde no los hay. Y luego viene la promesa para tu situación actual, en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto. El mismo poder que operó en el Mar Rojo va a operar en tu desierto. Cierra los ojos conmigo por un momento, hermano, hermana. Quiero que te imagines parado junto a Moisés en la orilla del Mar Rojo. Es de noche, las estrellas brillan arriba, pero tu corazón está lleno de terror porque escuchas a lo lejos el sonido aterrorizante de los carros de guerra egipcios acercándose rápidamente. Detrás de ti, 2 millones de personas clamando con desesperación, algunos llorando, otros gritando acusaciones contra ti por haberlos sacado de Egipto. Niños asustados, ancianos que no pueden correr, mujeres embarazadas que no pueden huir rápidamente. Es la crisis de liderazgo más intensa que cualquier ser humano haya enfrentado jamás. Delante de ti, el Mar Rojo se extiende hasta donde puede ver tu vista. Aguas profundas, oscuras, imposibles de cruzar. No hay botes, no hay puentes, no hay forma humana de transportar 2 millones de personas al otro lado antes de que llegue el ejército egipcio. En términos naturales, es el final. No hay escape, no hay plan B, no hay solución humana, militar, diplomática o logística. La única opción es un milagro o una masacre.
Y en ese momento de desesperación total, algo se levanta en tu espíritu que va más allá del pánico, más allá del miedo, más allá de la lógica humana. Es la misma unción que habías experimentado en la zarza ardiente. Es el mismo poder que había operado a través de ti durante las 10 plagas. Es la misma autoridad que había confrontado al faraón más poderoso del mundo. Te alejas del pueblo que grita, buscas un lugar apartado y comienzas a clamar a Dios con una intensidad que nunca habías experimentado antes. No son oraciones bonitas y teológicamente correctas. Es clamor desesperado que sale desde lo más profundo de tu ser, desde el lugar donde sabes que solo Dios puede intervenir. Dios Todopoderoso, tú sacaste a este pueblo de Egipto con señales y milagros. No puedes permitir que sean destruidos ahora. Tú tienes promesas para ellos que van más allá de este momento. Muestra tu poder una vez más. Abre un camino donde no lo hay. Haz lo imposible otra vez. Y entonces sucede algo que te deja sin aliento. La voz del Altísimo corta a través de tu clamor con una pregunta que te sorprende. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Por un momento te quedas confundido. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mar? Pero entonces entiendes, Dios no necesita más oración en este momento, necesita obediencia en acción. El tiempo de clamar ha terminado, el tiempo de actuar ha llegado. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Tu corazón salta con una mezcla de terror y fe. Dios te está pidiendo que hagas algo que nunca has hecho, que declares algo que nunca has declarado, que actúes con una autoridad que solo viene del cielo. Regresas al pueblo, alzas tu vara con manos temblorosas pero llenas de fe, extiendes tu mano hacia las aguas imposibles y declaras con autoridad que viene directamente del trono de Dios. Pueblo de Israel, marchen, Dios va a abrir el mar. Y entonces sucede lo imposible. Un viento recio oriental comienza a soplar con fuerza sobrenatural. Las aguas comienzan a moverse, a separarse, a formar muros a la derecha y a la izquierda. El fondo del mar se vuelve seco instantáneamente. Un camino aparece donde solo había obstáculo. Imagínate el silencio asombrado del pueblo cuando ven las aguas divididas. Imagínate las lágrimas de gratitud cuando se dan cuenta de que Dios ha hecho exactamente lo que parecía imposible. Imagínate la fe que se necesitó para ser la primera familia en caminar entre muros de agua. Y mientras 2 millones de personas cruzan en perfecta seguridad, mientras cada paso es testimonio del poder sobrenatural de Dios, mientras cada niño que camina es demostración de que no hay imposibles para el Altísimo, tú entiendes algo profundo sobre la naturaleza de la oración efectiva. No es la cantidad de palabras, es la calidad de la fe. No es la longitud del tiempo, es la profundidad de la desesperación. No es la elocuencia del lenguaje, es la autoridad que viene de conocer a Dios íntimamente. ¿Y sabes qué, hermano mío, hermana mía? Dios quiere hacer lo mismo en tu situación imposible, ese obstáculo que parece infranqueable, esa situación que no tiene salida visible, ese problema que ha estado bloqueando tu avance. Dios puede dividirlo exactamente como dividió el Mar Rojo. Ahora vamos a lo práctico, hermano. Te voy a dar los principios exactos que hicieron que la oración de Moisés fuera tan efectiva, los elementos específicos que activaron el poder sobrenatural, y cómo puedes aplicar esos mismos principios cuando te encuentres frente a tu propio Mar Rojo. Primero, mantén liderazgo espiritual cuando otros entren en pánico. Mientras el pueblo clamaba con desesperación y acusaba a Moisés, él mantuvo calma profética y declaró intervención divina. En tu crisis, no permitas que el pánico de otros determine tu respuesta. Mantén fe y declara las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlas. Segundo,
Clama con desesperación, pero escucha para saber cuándo parar de clamar y empezar a actuar. Dios le preguntó a Moisés por qué seguía clamando cuando ya era tiempo de obedecer. Desarrolla sensibilidad espiritual para discernir cuándo Dios ha terminado de darte instrucciones y quiere que actúes en ellas. Algunas situaciones necesitan más oración, otras necesitan acción inmediata basada en lo que ya has recibido. Tercero, obedece las instrucciones de Dios aunque parezcan ilógicas. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Parecía absurdo humanamente, pero era exactamente lo que activaría el milagro. Cuando Dios te dé instrucciones específicas para tu crisis, obedece exactamente como las recibiste, sin modificaciones basadas en lógica humana. Cuarto, actúa con autoridad espiritual, no con ruego desesperado. Moisés no rogó al mar que se abriera, lo dividió con autoridad que venía de Dios. En tu situación imposible, usa la autoridad que tienes en Cristo para declarar, no para mendigar. Habla a tu montaña con autoridad, no le ruegues que se mueva. Quinto, involucra a otros en el milagro cuando Dios lo indique. Di a los hijos de Israel que marchen. El pueblo tenía que participar en su propio milagro caminando por fe. En tu situación, puede ser que Dios quiera que involucres a tu familia o comunidad en el proceso. No trates de recibir el milagro completamente solo si Dios te indica que otros deben participar. Sexto, mantén timing perfecto entre la fe y la acción. Moisés extendió la mano cuando Dios le dijo, no antes ni después. Desarrolla sensibilidad al timing divino. Algunas acciones de fe son prematuras, otras tardías. Busca el momento kairos cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Séptimo, espera milagros completos, no soluciones parciales. El mar no se abrió un poquito, se dividió completamente creando muros altos y camino seco. No te conformes con mejoras pequeñas cuando Dios puede hacer transformaciones completas. Tu fe determina el nivel de milagro que puedes recibir. Octavo, adora inmediatamente después del milagro. Lo primero que hicieron después de cruzar fue cantar alabanzas a Dios. No celebres tu valentía o inteligencia, celebra el poder de Dios. La adoración después del milagro prepara tu corazón para recibir milagros mayores. Noveno, usa el milagro como testimonio para fortalecer a otros. El cruce del Mar Rojo se convirtió en historia que fortalecería la fe de generaciones futuras. Cuando Dios haga tu milagro, compártelo como testimonio que inspire fe en otros que están enfrentando sus propias imposibilidades. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo, hermano mío, hermana mía. Quiero que entiendas algo que va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre lo que es posible cuando oras con autoridad divina. En Marcos 11:23, Jesús revela un principio poderoso. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cualquiera que dijere a este monte. Jesús no dice cualquiera que le ruegue al monte, o cualquiera que negocie con el monte. Dice dijere, es declaración con autoridad, no petición con esperanza. En Lucas 10:19, Jesús nos da autoridad específica. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Os doy potestad. No es autoridad que tienes que ganar, es autoridad que ya has recibido en Cristo. El mismo poder que dividió el Mar Rojo está disponible para ti cuando aprendes a ejercer la autoridad que Jesús te dio. En Mateo 17:20, Jesús explica por qué algunos no ven milagros. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, y nada os será imposible. Esa es una promesa categórica. Cuando tu fe alcanza el nivel correcto, las imposibilidades se convierten en posibilidades. En Juan 14:12, Jesús hace una promesa que parece increíble. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores hará, obras mayores que dividir mares, mayores que resucitar muertos, mayores que alimentar multitudes. Esa autoridad está disponible para ti cuando aprendes a orar y actuar como Jesús oró y actuó. Pero hay algo aún más poderoso. En Efesios 1:19-20, Pablo describe el poder que tienes disponible. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está operando a favor tuyo. Si puede vencer a la muerte, puede vencer cualquier obstáculo en tu vida. En Filipenses 4:13, Pablo testifica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, algunas cosas puedo. Dice, todo lo puedo, incluyendo abrir caminos donde no los hay, dividir obstáculos que parecen inamovibles. Imagínate orando con la conciencia de que tienes acceso al mismo poder que dividió el Mar Rojo. Imagínate enfrentando obstáculos con la autoridad de alguien que sabe que representa al Dios Todopoderoso. Imagínate hablando a tus circunstancias imposibles con la misma confianza que Moisés tenía cuando extendió su mano sobre las aguas. En Isaías 55:11, Dios declara, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando oras las promesas de Dios, cuando declaras su palabra sobre tus circunstancias, cuando actúas en fe basado en sus instrucciones, su palabra no puede regresar vacía. Tiene que cumplir el propósito para el cual fue enviada. Hermano mío, hermana mía, el mismo Dios que le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, te está diciendo a ti, extiende tu mano sobre tu imposibilidad. El mismo poder que creó un camino seco donde solo había aguas profundas, puede crear un camino en tu situación donde solo ves obstáculos. El Mar Rojo que tienes frente a ti no es tu destino final. Es tu oportunidad de ver el poder de Dios manifestarse de una manera que va a impactar no solo tu vida, sino las vidas de muchos otros que están esperando ver un testimonio de que Dios sigue abriendo caminos imposibles. Si sientes que el espíritu de autoridad en oración se está levantando en tu corazón en este momento, si sientes que Dios te está llamando a enfrentar tu Mar Rojo con la misma fe que Moisés demostró, necesito que escribas en los comentarios, declaro que mi Mar Rojo se abre ahora. Pero no te detengas ahí, hermano, hermana. Comparte específicamente cuál es ese obstáculo que ha estado bloqueando tu avance, pero sobre el cual vas a comenzar a declarar con autoridad divina. Puede ser una situación de salud que parece imposible de vencer. Puede ser una crisis financiera que no tiene salida visible. Puede ser un conflicto familiar que parece irresoluble. Puede ser una puerta cerrada que necesitas que se abra. Al escribirlo, estás declarando guerra espiritual contra toda imposibilidad y activando el poder de Dios para abrir caminos. Si Dios ya abrió algún Mar Rojo en tu vida de manera sobrenatural, compártelo también. Tu testimonio puede ser exactamente la inspiración que alguien más necesita para mantener fe mientras espera que su propio milagro se manifieste. Hagamos algo sobrenatural juntos. Cada persona que lea los comentarios, vamos a declarar apertura sobre los obstáculos de otros. Cuando veas la situación imposible de alguien más, declara, en el nombre de Jesús,
Que Dios abra camino donde no lo hay y divida todo obstáculo que esté bloqueando tu destino. Así creamos una atmósfera de fe corporativa donde los milagros de apertura se multiplican. Y si este mensaje ha despertado fe guerrera en tu corazón, compártelo urgentemente con esa persona que sabes que se siente atrapada entre obstáculos imposibles, que tal vez ha perdido esperanza de que su situación tenga solución sobrenatural, que necesita ver que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo puede dividir cualquier barrera en su vida. Recuerda, no hay mar rojo demasiado grande para el poder de Dios. No hay obstáculo demasiado alto para su autoridad. No hay situación demasiado imposible para su capacidad creativa. Tu trabajo no es encontrar la solución. Tu trabajo es clamar hasta que Dios revele su plan y luego obedecer exactamente como Él te instruya. Llenemos estos comentarios de declaraciones de autoridad que muevan el corazón de Dios hacia milagros de apertura. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que sientas en este momento cómo el poder que dividió el Mar Rojo se está activando sobre tu situación imposible. No llegaste a este mensaje por casualidad, no escuchaste estas palabras por accidente. Dios sabía que necesitabas recordar que Él se especializa en abrir caminos donde otros solo ven callejones sin salida, en crear posibilidades donde otros solo ven imposibilidades. Quiero que sepas algo que tal vez has olvidado en medio de circunstancias abrumadoras. Tu situación imposible no es tu destino permanente, es tu oportunidad de ver la gloria de Dios manifestarse de una manera tan poderosa que va a cambiar no solo tu vida, sino la perspectiva de todos los que conocen tu historia. Siente cómo la presencia del Dios que divide mares está llenando cada área de tu vida que se siente bloqueada, trayendo esperanza donde había desesperanza, abriendo posibilidades donde solo veías obstáculos, creando caminos donde solo había muros. Esa sensación de expectativa que está creciendo en tu espíritu no es tu imaginación. Es el Espíritu Santo preparándote para caminar por tu propio camino seco en medio de aguas que parecían imposibles de cruzar. Cada obstáculo que has estado enfrentando, cada puerta que ha permanecido cerrada, cada situación que parecía no tener solución, todo eso está a punto de experimentar el poder divisor de Dios cuando comiences a orar con la misma autoridad, la misma desesperación, la misma fe inquebrantable que Moisés demostró. Respira profundo y recibe esta verdad en lo más profundo de tu ser. El mismo poder que suspendió las leyes de gravedad para crear muros de agua está disponible para suspender las leyes naturales que están limitando tu avance. El mismo Dios que habló con autoridad a las fuerzas de la naturaleza puede hablar con autoridad a cualquier fuerza que esté oponiéndose a tu progreso. Deja que la fe se levante como una fuerza imparable en tu corazón. Deja que la autoridad espiritual regrese con más poder que nunca. Permite que la confianza en el poder divididor de Dios reemplace cada pensamiento de derrota, cada creencia de que tu situación no tiene solución, cada susurro del enemigo que dice que esta vez es diferente, que esta vez el obstáculo es demasiado grande. Tu tiempo de estar atrapado está llegando a su fin. Tu temporada de ver obstáculos como barreras permanentes está terminando. Tu período de aceptar imposibilidades está siendo reemplazado por tu tiempo de ver el poder de Dios, crear caminos que ni siquiera habías imaginado posibles. Y cuando veas tu mar rojo dividirse, y se va a dividir, hermano, porque el mismo Dios que nunca ha encontrado un obstáculo que no pueda remover, no va a empezar a encontrarlos en tu vida. Vas a entender que cada día de espera fue preparación, que cada momento de frustración fue purificación, que cada instante de aparente imposibilidad fue inversión en un testimonio que va a glorificar a Dios para siempre.
Vas a ser testimonio viviente de que no hay mar rojo demasiado grande para el poder de Dios, no hay situación demasiado imposible para su capacidad creativa, no hay obstáculo demasiado alto para su autoridad suprema. Eres portador de milagros que están esperando manifestarse. Eres portador de la misma autoridad que operó a través de Moisés. Eres instrumento que Dios va a usar para demostrar en tu generación que su poder para abrir caminos no ha disminuido ni una pizca. Recibe este espíritu de autoridad de Moisés ahora mismo. Recibe esta confianza inquebrantable en el poder divisor de Dios. Recibe esta fe que no acepta imposibilidades como respuesta final, porque sirves al Dios que se especializa en hacer caminos donde no los hay. En el nombre de Jesús, que el mismo poder que dividió el Mar Rojo divida todo obstáculo en tu vida, que toda barrera que ha estado bloqueando tu progreso sea removida sobrenaturalmente, que camines por tu propio sendero seco hacia el destino de gloria que Dios tiene preparado para ti. Que seas como Israel, cantando canciones de victoria mientras caminas por el milagro que Dios creó específicamente para ti. Que así sea. Amén. Hermano mío, hermana mía, antes de que te vayas transformado por este encuentro con el poder que divide imposibilidades, necesito pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Si este mensaje despertó fe guerrera para enfrentar tus obstáculos imposibles, si sientes que Dios usó estas palabras para recordarte su poder, para abrir caminos donde no los hay, si algo dentro de ti está gritando, mi mar rojo se va a abrir, regálame ese like. No es solo un botón, es tu declaración profética de que tú también vas a ver el poder de Dios dividir todo lo que se ha estado oponiendo a tu avance. Suscríbete a este canal inmediatamente y activa todas las notificaciones. Cada semana, Dios me da revelaciones específicas sobre el poder de la oración de autoridad, sobre cómo activar milagros en situaciones imposibles, sobre principios del reino que pueden transformar obstáculos en oportunidades. No te pierdas ni una palabra de lo que el Espíritu Santo tiene preparado para equiparte como guerrero de fe que no acepta imposibilidades. Mira, ahí en la pantalla te está apareciendo otro video que va a complementar perfectamente esta experiencia de poder que acabamos de vivir juntos. Es sobre Josué y los muros que cayeron con un grito. Te aseguro que va a ser otra revelación poderosa sobre cómo la obediencia específica a las instrucciones de Dios puede derribar obstáculos que parecían inamovibles. Comparte este video urgentemente con esa persona que sabes que se siente atrapada por circunstancias imposibles, que tal vez ha perdido esperanza de que su situación tenga solución sobrenatural, que necesita recordar que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir cualquier camino cerrado en su vida. Tu decisión de compartir puede ser exactamente el momento que Dios va a usar para activar fe que mueve montañas en el corazón de esa persona. Y graba esto profundamente en tu corazón. Hermano, hermana, tú no caminas por esta vida dependiendo de soluciones humanas limitadas para problemas que requieren intervención divina. Tú caminas con la autoridad del mismo Dios que dividió el Mar Rojo, con el poder del nombre de Jesús que puede remover cualquier obstáculo, con la fe que puede declarar a cualquier montaña que se mueva y ella obedecerá. Que el poder divisor de Dios fluya permanentemente en tu vida, que su autoridad se manifieste a través de ti en cada situación imposible, que camines constantemente por senderos secos que Él crea en medio de aguas que otros consideran imposibles de cruzar. Que seas testimonio viviente del poder de la oración que no acepta imposibilidades como respuesta final. Hasta la próxima, portador del poder que divide mares. Que veas abrirse todo camino que Dios quiere que camines. Amén y amén.